es la segunda vez que grabamos este primer episodio del podcast, porque la vez anterior lo grabamos y no quedó mal, pero como que no quedó como el episodio, y tiene que ser el episodio. Y también se nos dio un poco mal esto de formar frases coherentes en castellano. Sí, pero queríamos empezar así este primer episodio porque tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar en este episodio, que son los nuevos comienzos. Y... Buah, me ha encantado la transición, pareces locutora de radio o algo. Que, por cierto, si alguien que está viendo esto no nos conoce o no es directamente nuestra madre, yo soy Alejandro y tú eres Raquel, y este es el primer episodio de nuestro podcast Madrid con Z. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la dinámica que va a tener así el podcast. Este episodio queremos que sea un poco más corto, así modo piloto, como si fuéramos serie de Netflix o algo. No pilotamos nada. No. Chiste malo, lo siento. Me debería dar vergüenza. Un poco. No queremos dar como la plasta en el primer episodio, tipo para que la gente escuche el segundo y ya una vez les agarramos y no les dejamos ir, yo creo. Exactamente. Es un poco la idea. Sí. Y sobre la dinámica que decías, pues básicamente el podcast, digamos que nace, lo que es una palabra un poco adulta, como estas veces en las que ves a una persona en el metro y como que te quedas pensando, jo, esta persona como que parece que tiene una historia, como si pudiera ser casi el personaje de una película, como que te llama mucho la atención, pero no te da tiempo como mucho a averiguar el pasado y la vida de esta persona, porque ya cuando quieres echar el segundo vistazo se ha bajado del metro, ¿no? Tal cual. Sí, de esta idea surgió un poco todo el comienzo del podcast, en uno de estos primeros días que quedamos Alejandro y yo, en uno de estos, pues, nuestros comienzos, y decidimos basar cada uno de los episodios en una de esas personas que nos encontráramos en el metro. Y la persona de este episodio es un buen muchacho que nos encontramos en el metro, que nos hizo muchísima risa, llevaba un colchón en una mano, y te acuerdas, Como y una planta en la... Sí, en la otra. Y estaba, pues nos hizo muchísima gracia porque vino corriendo porque se le estaban cerrando las puertas del metro. Entonces, claro. Fue un poco escena tipo Misión Imposible, como entrando en cámara lenta, que había una señora que tuvo que agarrar el bolso casi para que no le diera con el colchón corriendo. Fue fuerte. Fue muy fuerte y bueno, vale, y para cuando nos quisimos dar cuenta pues ya nos habíamos bajado pero se nos quedó esta persona en el recuerdo y dijimos, joder, esta persona tiene mucha pinta de mudarse a Madrid. Claro. Y eso que es un nuevo comienzo. Claro. Y ya una vez se bajó, como que empezamos a hablar de si se estaba mudando con gente, si se estaba mudando solo, si se mudaba para estudiar, para trabajar. Un poco como haciendo su historia vital desde el nacimiento. Tal cual. Lo cual es un poco de acosador, pero somos buenos compas. Somos buena gente. No le tenemos en el sótano. No. O algo así. No. Vale. Y después de introducir a esta primera persona, dentro intro. Para... Estrella de los tejados, no más rock and roll por aquí. Los gatos andábamos colgados de Lady Madrid. Hablando de comienzos, la verdad es que la historia de cómo nos conocimos es bastante jajotas. Una Entonces, risota. sí, entonces yo creo que tienen que estar en el podcast. Alejandro y yo nos conocimos en un curso de escribir y él era el nuevo porque yo llevaba ya un par de años y bueno, pues nos empezamos a hablar, nos vimos un día y hicimos como modo guía turística por Madrid. Hicimos como una ruta y fuimos a un Starbucks donde nos gastamos un dineral, la verdad. Unos buenos euros. Y luego, esa misma noche, ¿qué pasó? A ver. Vale, y me acuerdo que entramos en el metro de Gran Vía porque habíamos estado bajando por Gran Vía de noche, lo cual es como bastante de peli por nuestra parte. Sí, la verdad es que sí. Y pues entramos en el metro y había un señor que posiblemente estuviera borracho o algo, Madre mía, ese señor, que o sea, como le extendió la mano así por encima a otro hombre y como que le tiró de la oreja y como que se empezó a reír y como, no he sido yo. Sí. Y yo me acuerdo que no nos podíamos parar de reír y que nos dio un ataque de Nos dio risa. un ataque de risa, o sea, que yo creo que hacía que no me reía así, Un montón. pero muchísimo, o sea, buah. Vale. Y bueno, después de esa tarde, luego escribimos un texto juntos porque para el curso este. Y teníamos que entregarlo al día siguiente y tenemos nuestra filosofía de que Sí. si lo haces todo en el último minuto solo tardas un minuto. Exacto, y así pues bueno, escribíamos los dos la mitad, pensamos la mitad y nos salió bastante bien, diría yo. Sí. De ahí han salido bastantes risotas, Risotas. la verdad. Y bueno, yo creo que ahora ya para meternos un poco más en la parte profunda de la conversación, yo creo que podemos iniciar un poco el diálogo sobre los nuevos comienzos. Yo creo que es un tema súper interesante, la verdad. Para además un
primer episodio de este nuestro proyecto. Que nos damos punzadas sin hilo nosotros. Es que, Acabo por de... favor, A veces me da por decir refranes como si fuera un señor que se llama Agustín de 90 años, ya. pero bueno. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que nos sentimos súper adultos, porque hacer un podcast en la escala de ser adulto está como alto. Tipo acabar de pagar la hipoteca y tener el primer hijo, yo creo que Sí, está, sí, ¿no, o sea, Raquel? Hipoteca, hijo, podcast. creo Entonces que sí. estamos top, diría yo. Lo Entonces, estamos. Nos sentimos personas súper serias. Sí. Sí, yo creo además que cuando nos conocimos y quedamos por primera vez Alejandro y yo fue un poco como de las primeras cosas de las que hablamos, sobre todo cuando empezamos a hablar de hacer el podcast modo en serio. Y yo creo que los dos llegamos a una conclusión, y es que los cambios tienen como dos partes, y es una sensación como súper mezclada entre las ganas de ese cambio pero también el vértigo. La primera vez que grabamos este episodio hablamos sobre los nuevos comienzos, pero más orientado a pues que son como algo que tiene dos caras, el miedo y las ganas, y que pues ojalá no tuviéramos miedo de hacer las cosas y nos pudieran más las ganas, pero creo que después de esa conversación también nos surgió la idea de que quizá los cambios no solamente son por decisión propia, sino que también hay cambios súper forzados que vienen dados por las circunstancias y que quizá no son tan bonitos de afrontar, ¿no? Pero de todas formas, en este podcast nos vamos a centrar un poco más en los cambios que tú decides y en cómo empezar a hacer cosas de cero y atreverte a hacer esas cosas, y no tanto en los cambios así como que te ves forzado a tener, porque posiblemente son en los que menos tenemos experiencia, y pues para hablar de algo que no sabemos, pues ya está Pablo Motos, así que pues eso. Y en el otro podcast, una de las cosas que más me quedé yo en la cabeza y que la tratamos muy poco es sobre esta creencia de estar esperando constantemente señales, como un poco de romantizar la vida, de que va a venir algo que te diga como que tú tienes que empezar pues un proyecto o estas cosas, tipo en las películas que de repente ven algo o un señor mayor en el metro les dice algo y como que a partir de ahí deciden dar un giro radical a la vida. Sí, es como que el destino te ha puesto en la vida esa situación que tienes que empezar. ¿Sabes esta típica película, como que está en Antena 3 por las tardes, de una empresaria que se llama Amanda, que vive en Chicago y está súper cansada de trabajar y de sus hijos, y de repente se decide ir a Etiopía, darle un tipo giro Salvador Blanco, a su vida? y de repente se siente como súper enriquecida y todo? Total. Pues que no hay que esperar eso, yo creo. Y que pues a veces simplemente te tienes que lanzar un poco a las Sí. cosas y ya está. Además, creo que algo que tiene mucho que ver con eso que decías tú de las señales es como esa doble sensación que tienen los comienzos de ganas, pero a la vez miedo y vértigo, que en muchas ocasiones puede ser hasta paralizante, de decir, vale, pues no voy a hacer esto porque me da miedo intentarlo. Pero que creo que a pesar de que esa es como la parte mala, la parte buena es como esas ganas de empezar de cero un poco, ¿no? Y a mí me da la sensación como de que hay personas que te conocen desde hace mucho tiempo y han podido conocer como todos esos empezar de ceros que has tenido. Y yo también como que quería decir, aunque pueda sonar como un poco a taza de estas de levántate de la cama y haz algo con tu vida, pero como que tenemos que intentar, obviamente cuando es una decisión nuestra el comenzar cosas, pues que venzan un poco las ganas al miedo y pues levantarnos y hacer cosas y como aceptar que esas cosas no tienen que ser perfectas, lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que es la segunda vez que grabamos este episodio, pero no sé, que hay que fluir y que como las primeras veces que haces cosas y los comienzos en general no tienen que estar genial ni tienen que ser perfectos y que hay que fluir un poco más. Sí, a lo mejor quitarnos un poco esa presión de encima de que todo en general en nuestra vida tiene que ser perfecto, y sobre todo las primeras veces que hacemos cosas, y pues que no, que fluir y esas cosas. Y como un poco de conclusión, que hay que empezar cosas y hay que mudarse a Madrid. Bueno, si ya estás en Madrid, pues igual, no Pues sé, múdate a Sevilla. Tailandia. Venga, vale. No sé. Y abrirse podcast y hacer muchas cosas guay. Y pues si es un comienzo, digamos, forzoso, pues afrontarlo lo mejor que se pueda, Con mucho ánimo. con mucho ánimo Sí. y para adelante un poco. Sí. Bueno, y después de esta parte tan intensa y profunda que nos hemos marcado, Vamos a dar como un poco de información así útil del podcast por si alguien quiere cogerla, a alguien le sí. interesa estas cosas. Y es que no lo leas y ya te lo sabes. me quería hacer humilde, ¿vale, Raquel?
No, que el podcast va a estar disponible si conseguimos subirlo. Igual no está disponible en ningún sitio, pero así con suerte va a estar en YouTube, Apple Podcasts, Spotify y todos los sitios de escuchar podcast. Con suerte, igual no está. Si lo estáis viendo es que está. Pues claro. Si lo estáis escuchando, mejor dicho, Sí. es que está. Este es nuestro comienzo del podcast. Muchas gracias a los que nos estén escuchando. A nuestros aprox 6 oyentes. 6 oyentes mensuales, muchas gracias. Os contamos con los dedos. Y Salvo pues si no lo escucháis lo vamos a ver que no lo habéis lo escuchado. vamos a saber. Y hasta el siguiente podcast. Que no vamos a decir cuándo es, porque Para estamos no- en una mentalidad de Exacto, fluir. Para no ejercernos presión. Pero en algún momento del futuro próximo nos volveremos a ver A lo mejor. este mes. Este mes decir. podemos decir, venga. Y pues podemos despedirnos tipo así como sonrisas y lágrimas cuando se van por la montaña. No. Venga, yo lo voy a hacer. Adiós. Adiós.